La ciudad de Salvador tenía ese aire pesado que precede a las despedidas invisibles. No era una tarde diferente a las otras, pero quienes estaban atentos al viento podían sentir que algo había cambiado. En una casa modesta, alejada del ruido de los centros comerciales y del tránsito apurado, un hombre permanecía acostado, con los ojos cerrados pero con el alma despierta. No dormía, no descansaba como los mortales comunes. Divaldo Franco se preparaba, sin dramatismo, sin temor, para el cruce más delicado y silencioso de su existencia, el tránsito final hacia el plano donde todo lo visible se disuelve en memoria y todo lo invisible se convierte en verdad palpable. No hubo comunicados oficiales, nadie emitió notas de prensa. Fue una sensación que se esparció como niebla entre los corazones que lo conocían, como si el universo entero, desde las hojas hasta los astros, supieran que uno de los suyos se despedía. Los pájaros no cantaban esa tarde. El reloj de la cocina marcaba las 4, pero parecía haberse detenido desde mucho antes. Y ahí, en ese instante suspendido, los pensamientos de Divaldo danzaban con los recuerdos de toda una vida ofrecida al servicio del alma humana. No era la primera vez que enfrentaba el umbral. Desde joven, había conocido la frontera entre la carne y el espíritu, y había caminado sobre ella como un equilibrista silencioso, sin esperar aplausos, sin buscar premios. Pero ahora, todo era diferente. No se trataba de ayudar a otro a cruzar. Era él quien debía soltar las amarras. La respiración era leve, el cuerpo frágil, pero la mirada interior, esa que solo poseen los que han visto lo eterno, seguía ardiendo como una vela que no se deja apagar ni por la tempestad ni por la indiferencia. Quienes lo rodeaban en ese día callado no sabían si estaban presenciando una partida o una transformación. Había médicos, había cuidadores, había quienes lo acompañaban desde hace décadas. Pero también, según algunos que lo sentían con más claridad, había otros presentes en la habitación, los invisibles, seres de luz, guías espirituales, compañeros de otras existencias. Algunos decían haber percibido una fragancia suave, como de flores de otro mundo. Otros afirmaban haber visto sombras suaves moviéndose entre las paredes. Nadie tenía miedo, solo respeto, profundo respeto, como cuando se presencia algo que no se comprende, pero que se honra con el alma. Divaldo, en su interior, recorría imágenes. No eran memorias como las nuestras, fragmentadas y borrosas. Eran vivencias completas, con emociones, sonidos, palabras que nunca se olvidan. Recordó a su madre, aquella mujer sencilla que le enseñó la fuerza de la oración, incluso cuando no entendía lo que su hijo veía en las noches. Recordó el primer espíritu que se le presentó cuando era niño, bajo un árbol, con una voz dulce que le dijo: «Viniste para servir, no para entender». Y recordó, como si fuera hoy, la primera vez que escuchó el nombre de Joana de Ángeles, la presencia que lo acompañaría durante más de 70 años, sin faltar ni una sola noche. Afuera, el mundo seguía girando. Los autos pasaban, las personas iban al supermercado, los niños jugaban en las aceras. Nadie imaginaba que dentro de esa casa, uno de los puentes vivos entre los planos visibles e invisibles, se preparaba para dejar su cuerpo como quien se despide de un abrigo que ya no necesita. No había llanto en su rostro, no había dolor, había paz, una paz tan profunda que quienes la percibieron jamás la pudieron describir. Solo decían, era como estar en presencia de algo que no se puede explicar. La trayectoria de Divaldo había sido todo menos fácil. Desde la infancia, fue señalado por su capacidad para ver y oír lo que otros no podían. Fue rechazado, fue diagnosticado erróneamente, fue llamado loco, poseído, raro.
Y sin embargo, en vez de hundirse en la vergüenza, eligió transformar ese don en un camino. No uno de fama, no uno de poder, sino uno de servicio. Entregó su vida a los niños abandonados, a las madres desesperadas, a los que perdieron la fe, a los que ya no creían en nada. A cada uno les dio un espacio en su corazón, y a todos los que pasaron por su presencia, les dejó al menos una palabra de consuelo. Y aunque el cuerpo ya no respondía con la agilidad de antes, su espíritu seguía trabajando hasta el final. Dicen que incluso en las últimas semanas, en los pocos momentos de lucidez, Divaldo se comunicaba mentalmente con entidades que venían a buscar guía, consuelo o dirección. No pedía nada para sí. Solo preguntaba si sus niños, sus chiquitos del alma, como él los llamaba, estaban bien, si la obra continuaba, si Joana seguía presente. Y cuando recibía esas respuestas invisibles, sonreía. Sonreía con esa ternura que nunca desapareció de su rostro, ni siquiera cuando el cuerpo se volvió delgado, ni siquiera cuando la voz casi desapareció. No había temor a la muerte. Divaldo siempre dijo que morir es solo quitarse la ropa del cuerpo y vestir la túnica del alma. Y ahora, ese momento se aproximaba con la serenidad de quien ha vivido con coherencia, con entrega y con amor. Algunos decían que hablaba en sueños, que susurraba nombres de personas que ya no están en este mundo. Otros, más sensibles, aseguraban que escuchaban una música lejana, como de un coro que cantaba desde otra dimensión. Y es que, tal vez, lo que estaba ocurriendo no era una muerte, sino una celebración del regreso. Porque si algo fue claro, durante toda su existencia, es que Divaldo no vivió para sí mismo. Cada paso que dio fue por los otros. Cada palabra que dijo fue para elevar, para curar, para sembrar fe. Y ahora, en su despedida, el universo parecía devolverle cada uno de esos gestos multiplicados. No había cámaras, no había multitudes, pero había una presencia invisible que llenaba la habitación. Una sensación de plenitud, de misión cumplida, de que no se necesita ruido para dejar huella. Y mientras el sol se escondía lentamente y las sombras se alargaban sobre el suelo de baldosas, el mundo espiritual se preparaba. Las puertas del otro plano se abrían en silencio. Y Divaldo, en lo profundo de su ser, sabía que era hora de cruzar. Mientras el cuerpo de Divaldo permanecía inmóvil, envuelto en ese halo de serenidad que solo conocen quienes han caminado entre dos mundos, sus pensamientos vibraban con una intensidad que no se medía en palabras. No era un repaso superficial de su historia, era un viaje profundo hacia las raíces de cada paso que había dado, cada niño que había abrazado, cada carta psicografiada en noches solitarias, donde la fe era lo único que iluminaba el papel. Recordaba el día que una mujer de rostro endurecido por la pobreza se arrodilló frente a él con una foto rota entre las manos. Había perdido a su hijo en circunstancias que ni la policía comprendía. Nadie le dio respuestas. Solo él, en el silencio de una sesión mediúmnica, logró recibir un mensaje claro, amoroso, que reconectó a esa madre con una parte de sí que creía perdida para siempre. «Gracias, señor Divaldo. Hoy vuelvo a respirar», le dijo. Y esa frase, entre tantas otras, quedó grabada no en papel, sino en su espíritu. Divaldo no fue simplemente un hombre que hablaba con espíritus. Fue un puente viviente entre lo visible y lo sagrado. Fue guía, pero nunca se creyó dueño de ninguna verdad. Por eso, en sus conferencias, no importaba si hablaba ante 20 personas o ante 1000. Su tono era el mismo, suave, firme, con una cadencia que acariciaba más que convencía. Él no empujaba creencias, ofrecía consuelo, no imponía ideas, sembraba preguntas. Y eso, en un mundo donde tantos gritan sin escuchar,
Era un acto revolucionario. Uno de los recuerdos que ahora flotaban en su mente era su llegada a una aldea remota del sur de Brasil, donde el idioma casi era otro y las costumbres le eran ajenas. Pero ahí, en ese rincón olvidado por muchos, fue recibido por un grupo de mujeres que cargaban en sus ojos una mezcla de desconfianza y esperanza. Él no habló de espíritus, habló de amor, habló de perdón, habló de lo que nadie les decía. Al final de esa charla, una joven le tomó la mano y le dijo: «Nunca nadie nos habló como usted. Sentí que Dios se acordó de mí». Y eso bastó, porque para él, cada corazón que se abría era un milagro en sí mismo. La misión de Divaldo nunca tuvo fronteras, pero tampoco dependía de escenarios grandes. En ocasiones, los momentos más profundos sucedían en corredores silenciosos, en abrazos que duraban unos segundos, en oraciones murmuradas junto a camas de hospital donde el miedo a morir se desvanecía por el solo hecho de que él estuviera ahí. No traía respuestas mágicas. Su poder no era sobrenatural, era humano, profundamente humano. Pero era esa humanidad purificada por años de entrega, por noches de llanto silencioso y días de lucha constante, lo que convertía su presencia en una medicina para el alma. Recordó también los días de escasez, días en los que en la mansión del camino no había pan suficiente para todos. Los niños, sin saberlo, miraban con hambre pero con la fe intacta, y él, en lugar de rendirse, encendía una vela, cerraba los ojos y decía: «Confío en ustedes, amigos del otro lado. Ayúdennos una vez más». Y como si el universo escuchara de inmediato, alguien tocaba la puerta con una bolsa de pan, una caja de leche o una sonrisa inesperada. Nadie podía explicar cómo, pero sucedía. Y él no lo llamaba milagro, lo llamaba alianza entre lo visible y lo invisible, entre la fe y la acción. En sus últimos años, su cuerpo comenzó a fallar. Los pasos se volvieron más lentos, las manos más temblorosas, pero su mente seguía siendo un faro. Jóvenes de todo el país acudían a él buscando consejo, dirección, consuelo. Algunos eran médicos, otros trabajadores, algunos artistas. No importaba. Él los veía más allá de sus profesiones. Los veía como almas, como partes de una gran familia espiritual que lo había acompañado desde siempre. A cada uno les hablaba de acuerdo a su dolor. No repetía discursos, escuchaba y luego respondía con la sabiduría que solo otorgan los años de silencio interior. Hubo una joven que, tras perder a su madre, pensó en quitarse la vida. Fue a buscar a Divaldo en un impulso desesperado, sin saber si él la recibiría. Él la recibió. No le preguntó nada. Solo la abrazó y le dijo: «Tu madre no ha dejado de amarte. Está aquí, ahora contigo, pero necesita que sigas, que vivas por ambas». Esa noche, la joven no se quitó la vida. Comenzó una nueva. Años después, volvió a visitarlo con una niña en brazos. «Gracias por salvarnos», le dijo. Y él, como siempre, solo sonrió. El legado de Divaldo no se mide en libros, aunque escribió muchos. No se mide en discursos, aunque dio cientos. Se mide en los corazones que ayudó a reconstruir, en las almas que tocó sin pedir nada a cambio, en la paz que sembró incluso en medio de tempestades. Por eso, ahora que su cuerpo ya no respondía, no había tristeza en el aire. Había gratitud, había respeto, había la certeza de que su partida no era el final, sino el inicio de una nueva etapa en su misión. Y fue entonces, mientras la tarde caía y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una, que su respiración cambió. Se volvió más lenta, más pausada. Algunos pensaron que era el momento. Otros sintieron que algo aún lo retenía. Y sí, era cierto. Había algo que faltaba. Un último mensaje. No era para los espíritas, no era para los sabios, era para todos.
para ti que estás viendo este video, para ti que a veces no sabes si seguir vale la pena, para ti que ya no crees en nada. Divaldo quiso dejar algo, no un consejo, no una lección, solo una frase sencilla que pudiera quedarse contigo, como un susurro que vuelve cada vez que el dolor aprieta. La frase fue escrita a mano, por él mismo, días antes de no poder hablar más. Decía: ama, aunque te duela; perdona, aunque no te pidan; y sigue, aunque no veas el camino. Eso era todo. No hacía falta más. Porque en esas pocas palabras estaba su esencia, su vida, su obra entera, el amor como guía, el perdón como liberación y la esperanza como motor. Eso era Divaldo, y eso seguirá siendo más allá del tiempo. Ahora, antes de continuar, si este video ya tocó algo dentro de ti, si estas palabras resonaron en tu interior, ¿qué te parece dejar tu huella aquí con nosotros? Pero hazlo a tu manera. Escribe una palabra que resuma lo que sentiste al escuchar esto. O cuéntanos, con pocas palabras, por quién sigues caminando, incluso cuando todo pesa. Y si este espacio te hizo sentir acompañado, considera suscribirte al canal, pero hazlo como quien enciende una vela en una habitación oscura, con intención, con el alma. Tu presencia aquí lo cambia todo. Hablar de Divaldo Franco es hablar de un hombre que hizo de lo invisible una morada, mientras muchos temen a los susurros que vienen de otras dimensiones. Él aprendió a escucharlos con respeto, no con morbo, no con pretensión. Escuchar para consolar, para comprender, para devolverle a las almas lo que la vida les había negado. Una segunda oportunidad para ser escuchadas. A lo largo de su vida, recibió miles de mensajes dictados por entidades que transitaban entre planos, algunas pacíficas, otras llenas de dolor. Nunca juzgó a ninguna, porque, como decía, el alma herida no necesita castigo, necesita dirección. Uno de los episodios menos conocidos de su trayectoria ocurrió en una pequeña ciudad del norte de Brasil. Lo habían invitado a una conferencia, y aunque su salud ya no era la de antes, decidió ir. Lo movía una sensación interna, una voz dulce, quizá la de Joana de Ángeles, que le decía: allí te esperan. Lo que encontró fue más que una audiencia. Fue una historia rota. Un joven que lo abordó tras la conferencia le contó entre lágrimas que había soñado durante semanas con un hombre de voz tranquila que le decía que no estaba solo. Al verlo, supo que era él. Ese joven estaba al borde del suicidio. Lo había perdido todo: familia, empleo, sentido. Pero aquella noche, Divaldo no le habló de doctrinas ni de reglas espirituales. Le dijo solo: no te vas, todavía hay quienes te esperan en el camino. Esa frase fue suficiente para cambiarle la vida. Años después, ese mismo joven se convertiría en terapeuta espiritual, ayudando a otros a encontrar el mismo consuelo que a él lo salvó. Divaldo no necesitaba escenarios sofisticados para transformar. Donde fuera que estuviera, convertía el espacio en un templo, no por los muros, sino por la vibración. Hay relatos de personas que, sin conocerlo, simplemente al estar cerca de él sentían paz. Una paz que no venía de fuera, sino que él despertaba dentro de cada uno, porque esa era su habilidad secreta: activar la luz que ya habitaba en los demás. En más de una ocasión, durante sus noches de insomnio, caminaba por los pasillos de la mansión del camino en silencio. Observaba las camas de los niños, algunos de ellos con historias que quebrarían el corazón de cualquiera. Muchos habían sido víctimas de violencia, de abandono, de traumas que los marcaban profundamente. Y él, sin hacer ruido, se acercaba, ponía una mano sobre sus frentes y susurraba una oración: cuídalos, Señor, donde yo no alcanzo, que tus ángeles lleguen. Eran oraciones sin palabras, hechas de intención pura.
porque Divaldo sabía que no siempre hacía falta hablar para comunicar. En su mundo, la energía era más elocuente que cualquier discurso. Por eso, muchos de los que lo conocieron dicen que con él no hacía falta explicar el dolor. Bastaba una mirada para que él entendiera. Durante una entrevista, le preguntaron cuál había sido el momento más difícil de su vida. Su respuesta no fue rápida. Pensó, respiró hondo y dijo: fue aprender a perdonar a quienes me traicionaron cuando más necesitaba apoyo. Y no lo dijo con rencor, lo dijo con la calma de quien ya transformó esa herida en aprendizaje. Esas personas, sin saberlo, me enseñaron lo que es amar sin condiciones. Me vaciaron para que pudiera llenarme de otra cosa. Ese nivel de conciencia, tan raro y tan necesario, es lo que hacía de él un ser fuera del tiempo. Un hombre que vivía con un pie en la tierra y el otro en el espíritu, pero que jamás se despegó de la realidad del otro. No era un místico que flotaba por encima de la vida, era un trabajador incansable que se ensuciaba las manos para levantar a los caídos. Era, en muchos sentidos, más humano que cualquiera. Una de sus frases favoritas era: la espiritualidad sin servicio es solo teoría. Y lo demostraba con actos. Jamás rechazó a alguien por pensar diferente, por no creer, por llegar con rabia. Sabía que detrás de cada escudo había una herida, y detrás de cada herida, un niño olvidado que solo quería ser amado. Y eso fue lo que hizo: amar a los que el mundo olvidó. También fue testigo de cosas que no todos habrían resistido. Espíritus desesperados que se presentaban en plena madrugada. Gritos que no provenían de ningún lugar físico. Visiones de tragedias pasadas y, sin embargo, jamás huyó. Aprendió a dialogar con esas sombras, a calmar su angustia, a enseñarles el camino de regreso a la luz. Porque incluso lo más oscuro, decía, tiene dentro una chispa esperando ser recordada. Uno de sus últimos proyectos fue llevar el mensaje espiritual a jóvenes de comunidades vulnerables. No hablaba de religión, hablaba de dignidad, de encontrar el propósito, de entender que no eran errores, sino partes esenciales de un diseño mayor. En una escuela pública, luego de dar una charla, un niño de apenas 12 años se le acercó y le dijo: «Señor, usted habló como si conociera mi tristeza». Divaldo se agachó, lo miró a los ojos y respondió: «La conozco, porque un día fue mía, pero también conozco cómo se transforma». En esas pequeñas interacciones estaba su grandeza. No necesitaba multitudes, no buscaba cámaras. Su fama fue consecuencia, no objetivo. Por eso, su partida, aunque esperada por su avanzada edad, dolió tanto, porque no se fue un nombre. Se fue un guía, un espejo, un consuelo. Se fue una voz que decía lo que el alma necesitaba oír cuando el mundo hacía demasiado ruido. Pero también es cierto que alguien como él no se va, solo cambia de lugar. Y quienes lo amaron, quienes fueron transformados por él, lo saben. Aún hoy, muchas personas afirman sentirlo cerca, en sueños, en meditaciones, en momentos de desesperación donde, sin razón aparente, una calma inesperada los envuelve. Fue Divaldo, dicen algunos. Fue su espíritu que vino a abrazarme. Y quizás sea verdad, porque su misión nunca fue de una sola vida. Fue, y es, una misión de muchas almas. En los pasillos largos y silenciosos de la mansión del camino, las paredes parecían guardar secretos que no podían contarse con palabras. Secretos de despedidas, de encuentros, de lágrimas silenciosas y sonrisas que brotaban como milagros inesperados. Cada rincón del lugar estaba impregnado por una energía peculiar, una especie de calidez que abrazaba sin tocar. No era un centro cualquiera, era un santuario disfrazado de albergue, un templo sin oro ni vitrales,
donde lo sagrado se manifestaba en actos sencillos, un niño que comía caliente, una anciana que volvía a sentir que su historia importaba. Divaldo caminaba lento en sus últimos días, pero sus pensamientos seguían siendo veloces. Recordaba uno por uno los rostros que había tocado. Aquel joven con mirada perdida que llegó a los 13 años diciendo que nadie lo quería. La mujer que había sido víctima de violencia y no sabía cómo volver a confiar. El hombre mayor que solo quería ser escuchado una vez antes de morir. Divaldo no tenía soluciones mágicas. Lo que ofrecía era su presencia entera, como si por ese instante nada más importara en el mundo. Era esa forma de estar que lo volvía tan necesario. Estaba con el otro, no frente al otro, no por encima, no por deber. Estaba, escuchaba con el cuerpo, con los ojos, con el alma, y en esa escucha algo se ordenaba. La vida volvía a tomar sentido. No porque él dijera algo extraordinario, sino porque con él la gente recordaba lo que ya sabía pero había olvidado, que no estaban solos. En una de sus últimas charlas públicas, un asistente le preguntó, ¿cómo se sobrevive a tanto dolor ajeno sin romperse por dentro? Divaldo sonrió con ternura y respondió, no sobrevives, te transformas. Cada historia que te atraviesa te quita algo que no necesitas y te deja algo que no sabías que te faltaba. Y así vas quedando vacío de ti mismo y lleno del otro. Esa era la esencia de su entrega. Él no se defendía del sufrimiento. Lo dejaba entrar, lo abrazaba y lo devolvía al mundo transformado en consuelo. Pero no todo fue comprensión ni calma. También vivió persecución. Fue difamado por personas que jamás lo conocieron, señalado por instituciones que temían lo que no entendían, acusado de cosas que jamás hizo, y aún así, nunca guardó rencor. La calumnia es una nube, decía, pasa, la verdad es el cielo, permanece y de hecho, cada vez que lo atacaban, su luz se volvía más intensa, no porque él peleara, sino porque se negaba a contaminarse. Elegía siempre el perdón, incluso cuando dolía, incluso cuando estaba solo. Muchos de los que lo rodearon en sus años de trabajo social afirman que su energía cambiaba los ambientes, que bastaba que entrara a una habitación para que el aire se volviera más liviano. No era sugestión, era una vibración real. Quienes no creían en nada se quedaban en silencio. Quienes dudaban abrían el corazón. Era como si su presencia conectara a las personas con una parte olvidada de sí mismas. Y eso no se enseña en libros. Divaldo no fue perfecto. Lo sabía y lo decía. Tenía días de cansancio, de tristeza, de incertidumbre. A veces dudaba si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que esa sombra lo visitaba, se detenía. Respiraba hondo y oraba. No pedía fuerza, pedía claridad. Y la claridad llegaba a través de una palabra, de un niño que lo abrazaba sin motivo, de una carta anónima que decía, gracias por existir. Él entendía esos gestos como respuestas del universo, como confirmaciones suaves de que estaba en el camino correcto. En una ocasión, en el silencio de su cuarto, tuvo una visión. No era un sueño. Estaba despierto. Frente a él aparecieron cientos de rostros, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños. Todos lo miraban con una expresión de gratitud serena. Divaldo no entendía, hasta que escuchó una voz dentro de sí que le dijo, estos son los que nunca supieron tu nombre, pero fueron tocados por tus acciones. Lloró en silencio esa noche, no por vanidad, sino por humildad, porque comprendió, como nunca antes, que lo que hacemos en silencio tiene eco eterno. A medida que su cuerpo se debilitaba, su alma se expandía. Ya no necesitaba estar en todas partes físicamente. Su palabra, sus libros, sus grabaciones, su historia, seguían viajando.
Jóvenes en América Latina se reunían a leer sus textos. Grupos en Europa debatían sus enseñanzas. Incluso personas de otras religiones encontraban en sus palabras un punto de paz, una base para reconstruir sus propias búsquedas. Y eso lo hacía feliz, porque siempre dijo que su misión no era convertir, sino conectar. Hubo una anécdota que contaba poco, pero que sus allegados conocían. En un viaje a África, lo llevaron a un orfanato donde los niños hablaban un idioma que él no conocía. No podía comunicarse verbalmente, pero al entrar, uno de los pequeños corrió hacia él, lo abrazó y dijo una palabra en su lengua. Nadie supo traducirla con exactitud, pero uno de los misioneros explicó: «Dijo que usted huele a casa». Para Divaldo, fue uno de los mayores cumplidos que había recibido en la vida. Y es que su aroma espiritual era ese, el de un hogar seguro, donde uno puede llorar sin vergüenza, dudar sin miedo, caer sin culpa, donde cada alma es bienvenida sin condiciones. Por eso, ahora que ya no estaba físicamente, la sensación de orfandad era inevitable para muchos, pero también era cierto que había dejado algo en cada uno, una semilla, una palabra, un gesto, algo que no se borraría ni con los años ni con la distancia. En los días posteriores a su transición, comenzaron a llegar testimonios de todas partes, gente que contaba cómo una frase suya había evitado una tragedia, otros que decían haber sentido su presencia en sueños justo cuando estaban por rendirse. Algunas personas decían que al orar sentían una calidez nueva en el pecho. «Es él», murmuraban, «sigue ayudando», porque así como lo hizo en vida, nadie dudaba que seguiría haciéndolo desde el otro lado, con la misma discreción, con la misma ternura, con la misma pasión. El amanecer llegó sin anuncio. La luz atravesó las cortinas suaves del cuarto donde Divaldo Franco yacía, no como alguien que duerme, sino como un ser que se funde lentamente con el silencio absoluto. Las primeras horas del día eran frescas, con ese tipo de brisa que parece acariciar el espíritu más que la piel. En la mansión del camino, todos caminaban con la suavidad de quien intuye que algo sagrado está ocurriendo. Nadie alzaba la voz, nadie interrumpía la quietud. Era como si todos, incluso los más pequeños, comprendieran que ese día no sería como los demás. Afuera, las flores parecían abrirse más despacio. Las aves, usualmente bulliciosas a esa hora, emitían cantos suaves, como murmurando una oración colectiva. Y en la habitación, el aire se volvía cada vez más liviano. Los cuidadores, que lo habían acompañado hasta sus últimos días, permanecían a su lado, no con tristeza explícita, sino con una mezcla de reverencia, nostalgia anticipada y gratitud. Una de ellas, sin querer romper el silencio, comenzó a leer en voz baja uno de los textos dictados por Joana de Ángeles. Era un pasaje sobre el desapego. La lectura era más que una acción. Era un gesto de acompañamiento, como si a través de las palabras pudiera sostenerlo en su último tramo. Divaldo no respondía. Sus ojos seguían cerrados, pero su rostro no mostraba angustia. Todo lo contrario, había una expresión de aceptación que solo conocen quienes han vivido en paz. Su respiración era serena, espaciada, casi imperceptible. Parecía escuchar desde otro lugar. Tal vez lo hacía. Tal vez ya había cruzado una parte del umbral y lo que quedaba era solo el eco de su forma. Muchos dirían después que, en ese momento exacto, sintieron su presencia en otras partes del país. Algunos despertaron con una sensación de plenitud repentina. Otros con una lágrima sin explicación, porque cuando un espíritu como él se eleva, su vibración toca muchos corazones al mismo tiempo. Entre los pensamientos más profundos que lo acompañaban en ese tránsito estaba la imagen de su madre, aquella mujer que,
cuando él era apenas un niño, no entendía sus visiones ni sus voces, pero lo abrazaba con la fe sencilla de quien cree en el amor por encima del miedo. Divaldo decía que fue ella quien lo enseñó a amar a Dios en medio de las dudas. Ahora, en ese momento decisivo, sentía su perfume, a jabón y agua bendita, como un recuerdo que no envejece. También pensaba en los niños que lo llamaban tío Divaldo, en los jóvenes que encontraron en él una guía sin juicio, en los ancianos que lo miraban como si fuera la última persona en comprenderlos. Recordaba una escena en especial, años atrás. Durante una noche de fuertes lluvias, un joven llegó empapado a la puerta de la mansión. No hablaba, tenía los ojos vacíos y la ropa rasgada. Alguien quiso llamar a la policía, pensando que era peligroso. Divaldo, en cambio, lo abrazó sin preguntar nada. Lo llevó a un cuarto, le dio ropa seca y se sentó a su lado con una taza de té. Después de casi una hora de silencio, el joven soltó una frase. «Usted fue el primero que me tocó sin miedo». Esa frase, dicha en voz baja, se quedó flotando en el corazón de Divaldo como una de las mayores validaciones de su vida, y es que él sabía que la mayor pobreza no era la económica, sino la emocional, la falta de ternura, de escucha, de presencia. Por eso, más allá de las obras materiales que ayudó a construir, lo que más le importaba era cuántos corazones había logrado sanar con su mirada, con su forma de estar. En su testamento espiritual, escrito años antes, no dejó bienes, ni objetos sagrados, ni instrucciones rígidas, solo una carta dirigida a quien aún crea en el amor. En ella decía: «No me busques en tumbas ni en retratos. Estoy en cada gesto de compasión que brote de ti. Estoy en el niño que sonríe porque alguien lo escuchó, en el adulto que deja de juzgarse, en la anciana que vuelve a tener fe. Ahí estaré, sin cuerpo, pero con alma, sin voz, pero con eco». Sus allegados sabían que ese día llegaría. Divaldo nunca temió a la muerte. Decía que era como cruzar un puente al que ya habías ido en sueños muchas veces, que el cuerpo solo era la ropa de trabajo, y que, cuando la tarea estaba cumplida, uno se la quitaba, agradecía y seguía. Por eso, cuando el médico presente anunció con voz serena que su corazón había dejado de latir, nadie lloró de forma ruidosa. Algunos cerraron los ojos, otros oraron en silencio. Uno de los niños, que había sido rescatado por él años atrás, tomó su mano ya fría y dijo: «Gracias por quedarte tanto tiempo con nosotros». La noticia se esparció sin necesidad de anuncios oficiales. Fue como si el mundo supiera. Radios, redes sociales, mensajes entre amigos. Todos repetían lo mismo. Divaldo partió, pero había algo distinto en cómo lo decían. No era con desesperación, era con gratitud, con esa extraña mezcla de dolor y alivio que solo aparece cuando sabes que alguien vivió exactamente como debía. Hubo vigilias espontáneas en varias ciudades. Personas encendieron velas, compartieron testimonios, leyeron sus libros en grupo, no como un ritual vacío, sino como una manera de sostenerse mutuamente. En una de esas reuniones, una mujer mayor contó una historia que pocos conocían. Durante una depresión severa, había asistido a una conferencia de Divaldo casi por obligación. No creía en nada, estaba rota. En medio de la charla, él se desvió del tema, miró hacia el fondo de la sala y dijo: «A veces creemos que ya nada tiene sentido, pero es justo ahí donde el alma está más cerca de despertar». Esas palabras, aparentemente generales, fueron para ella una señal. Decidió buscar ayuda, sobrevivió, y esa noche, al contar su historia, cerró con una frase que se volvió viral: «Él no salvaba cuerpos, él despertaba almas». La partida de Divaldo Franco no fue un adiós, fue un recordatorio de que hay vidas que no terminan, que hay presencias que,
incluso después de irse, siguen habitando, no en forma de fantasmas, sino como inspiración permanente, como brújula silenciosa que nos recuerda, en los días de duda, que el amor aún vale la pena, que la ternura es un acto de resistencia, que la compasión transforma más que cualquier discurso, y que, incluso si no somos perfectos, podemos ser faros para alguien que camina a oscuras. Dicen que hay seres humanos que no parten, solo se expanden, que su energía, en lugar de apagarse, se distribuye, que sus palabras, aunque ya no sean pronunciadas, siguen latiendo en quienes las escucharon. Eso pasó con Divaldo Franco, porque incluso después del día en que su cuerpo se detuvo, comenzaron a suceder cosas que no cabían en explicaciones convencionales. Personas que nunca lo habían visto comenzaron a soñar con él. Palabras suyas comenzaron a aparecer escritas en libretas antiguas. Frases que alguien anotó en un momento que creyó sin importancia y de repente cobraban sentido. Una joven en Argentina contó que, tras enterarse de su fallecimiento, sintió el impulso inexplicable de ir al mar. Nunca había leído un libro suyo, pero esa tarde en la playa, con el agua tocando sus pies, una voz interna le dijo: «Tú también eres luz, aunque no lo sepas». Regresó a casa, buscó en internet y descubrió que esa frase casi exacta había sido dicha por Divaldo en una conferencia en 1999. La coincidencia fue demasiada para ser ignorada. Desde entonces, esa joven comenzó a estudiar educación social y hoy trabaja en barrios marginados, llevando palabra, alimento y arte a niños olvidados. Y no fue un caso aislado. En muchas partes del mundo, personas comenzaron a escribirle a la fundación contando que sentían su presencia, que lo escuchaban al orar, que lo veían en sueños donde les decía que no se rindieran. No eran apariciones místicas ni visiones sensacionalistas. Eran encuentros sutiles, personales, íntimos, como si él, desde ese otro plano donde ahora caminaba, hubiera decidido no descansar, sino continuar acompañando, guiando, inspirando, porque su misión nunca fue temporal. Fue desde el principio una promesa espiritual con la humanidad. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió durante una ceremonia simple en la Mansión del Camino, organizada días después de su partida. No hubo lujo, solo sillas modestas, flores recogidas del jardín, música instrumental suave. Pero lo que sucedió allí, nadie lo olvidaría. Cuando un grupo de niños, aquellos mismos a los que Divaldo había rescatado años atrás, se levantó y uno por uno contó qué significaba para ellos el tío Divaldo, la sala entera se llenó de lágrimas. No lágrimas de dolor, sino de reconocimiento. Un niño de 8 años dijo: «Él me enseñó que aunque mis papás no me quieran, yo puedo quererme». Una adolescente agregó: «Yo no sabía que era importante hasta que él me lo dijo con los ojos». Fue entonces que muchos comprendieron el verdadero impacto de su existencia. No estaba en los libros, ni en los títulos honoríficos, ni siquiera en las conferencias internacionales. Estaba en eso, en haber devuelto el valor a quienes el mundo hizo sentir invisibles. Divaldo no solo hablaba con los espíritus, hablaba con las almas vivas que habían olvidado que lo eran. Su mirada era espejo, su voz, abrazo, su presencia, hogar. Por eso, aunque su cuerpo descansara, su labor seguía ardiendo en miles de corazones. Un maestro universitario de Portugal compartió durante un congreso espiritual posterior que Divaldo había cambiado su vida sin haberlo conocido en persona. Durante una crisis existencial severa, encontró por casualidad una grabación suya hablando sobre el perdón. En el video, Divaldo decía: «Perdonar no es exonerar, es liberar tu alma del peso de lo que no puedes cambiar.
Esa frase, simple pero tan profunda, le permitió reescribir su relación con su propio padre. Años después, ese mismo maestro incorporó el mensaje de la compasión a su cátedra de filosofía. Y cientos de estudiantes comenzaron a escribir ensayos donde la espiritualidad se convertía en argumento, no en dogma. Eso era lo que hacía de Divaldo un fenómeno único. Su mensaje era universal. Podía ser escuchado por un niño y por un académico, por un religioso y por un escéptico, por un ateo y por un sacerdote, porque no hablaba desde un lugar de superioridad. Hablaba desde la experiencia, desde el dolor vencido, desde la fe templada por la realidad, desde la compasión que no exige credenciales, y esa autenticidad era lo que lo volvía tan accesible, tan humano, tan real. Con el paso de los meses, comenzaron a organizarse encuentros en su honor en países donde jamás puso un pie. Vietnam, Marruecos, Lituania, grupos pequeños, modestos, pero profundamente movidos. Algunos lo conocieron a través de traducciones de sus libros, otros por grabaciones antiguas, pero todos coincidían en algo. Escucharlo era como recibir una carta que llevabas años esperando y no sabías que existía. Sus palabras no eran solo ideas, eran bálsamo, eran semilla, eran llave. Incluso en ambientes ajenos a la espiritualidad, su historia comenzó a circular. Un artista plástico en Berlín dedicó una exposición completa a su obra titulada El que nunca gritó. Cada cuadro representaba una escena de su vida. Un niño abrazado, una mano tendida, una vela encendida en la oscuridad. En la inauguración, alguien preguntó por qué había elegido ese tema. El artista respondió, «Porque estoy cansado del ruido». Y él fue el único que me hizo llorar en silencio. Esa frase, replicada por medios culturales, llevó a que muchas personas comenzaran a investigar sobre él. Y más de uno dijo después que lo que encontraron cambió su forma de entender la bondad. Y así, sin planearlo, sin buscarlo, Divaldo seguía caminando por el mundo, no con pasos, con impacto, con presencia, con legado. No hay templo que contenga su historia, no hay estatua que la represente, porque su grandeza está en los detalles que no se pueden esculpir, en el consuelo que no se mide, en la transformación invisible que solo el alma reconoce. Un día, un hombre mayor se acercó a la tumba donde descansan sus restos simbólicos, pues muchos dicen que su verdadero cuerpo está en la memoria de quienes lo amaron, y dejó una carta. No tenía firma, solo decía: «No tengo palabras para agradecer lo que hiciste por mi hija. Nunca te conocí, pero tus palabras la salvaron. Hoy ella vive, sonríe y me enseñó a perdonarme. Tú no me conoces, pero yo a ti te reconozco. Eres la voz que me enseñó a amar otra vez». Eso es Divaldo Franco. No un nombre, no un rostro. Una voz que se quedó entre nosotros como un río sereno que no se ve, pero se escucha cuando cierras los ojos. Pasaron ya varios meses desde la partida física de Divaldo Franco, pero en la mansión del camino, y más allá de sus muros, se sigue sintiendo su energía. No es solo el recuerdo, es algo más profundo, más íntimo. Es la sensación de que, de algún modo, él sigue presente en cada decisión que se toma, en cada gesto que nace desde el amor. Las personas que convivieron con él aseguran que las cosas no han cambiado. Los niños aún ríen, los voluntarios aún sirven, los ancianos aún se sienten útiles. Y es que cuando una obra nace del alma, no necesita ser sostenida por manos visibles. Se sostiene sola, alimentada por la intención con la que fue creada. Una de las responsables actuales del albergue, una mujer que llegó siendo adolescente y hoy coordina parte del trabajo comunitario, lo explica mejor que nadie. Divaldo no era solo el fundador,
Era la brújula emocional. Todo lo que hacemos, lo hacemos preguntándonos qué diría él, cómo lo haría él. Y casi siempre la respuesta es con ternura, con paciencia, con silencio. En esa frase se resume todo, porque Divaldo nunca obligó, nunca presionó, nunca impuso, inspiraba, y eso permanece. Incluso los nuevos que llegan, voluntarios, trabajadores sociales, médicos, maestros, sienten que hay una especie de atmósfera diferente en ese lugar. No es una sensación religiosa, no es mística, es algo más sutil, es como si el aire ahí enseñara, como si las paredes escucharan, como si los pasillos supieran guardar secretos sin juzgar. Y eso quienes conocen la historia lo entienden bien, porque Divaldo creó la mansión no solo como un espacio físico, sino como un refugio espiritual, un lugar donde el alma herida pudiera respirar sin miedo. Pero lo más impactante es lo que ha comenzado a suceder fuera de Brasil. La historia de Divaldo, sus libros, sus mensajes y hasta fragmentos de sus conferencias están siendo traducidos a otros idiomas, incluso a lenguas que jamás imaginó tocar. En Japón, por ejemplo, un grupo de estudiantes universitarios decidió traducir uno de sus textos sobre el perdón y organizar lecturas públicas en plazas. En una de esas lecturas, una mujer de unos 70 años se acercó al grupo, escuchó un fragmento y comenzó a llorar. Luego dijo: «Este hombre no hablaba mi idioma, pero parece que vivió dentro de mí». Ese es el tipo de huella que dejó. Una que no entiende de fronteras ni necesita pasaporte. Una que no se borra, porque no está hecha de memoria, sino de resonancia. Porque hay palabras que no se olvidan, no porque se repitan muchas veces, sino porque cuando llegan, lo hacen justo donde se necesita. Y Divaldo tenía esa habilidad, la de decir lo justo, en el momento exacto, de la manera más sencilla. Era como si sus palabras vinieran de una profundidad que pocos se atreven a explorar, y por eso tocaban tan hondo. Uno de sus discípulos, un joven que comenzó acompañándolo en tareas pequeñas, limpiar, servir el café, organizar libros, cuenta que una vez, durante una jornada difícil en que varios niños estaban enfermos y el equipo de voluntarios estaba agotado, Divaldo lo tomó del hombro y le dijo: «Cuando estés por rendirte, recuerda, no lo haces por ti, ni siquiera por ellos. Lo haces por el amor que eliges sostener. Y eso basta». Años después, ese joven dirige un centro de apoyo emocional en otra ciudad, inspirado por esa frase que jamás olvidó. Otro testimonio que circuló por redes sociales fue el de una mujer que trabajó como cocinera en la mansión durante más de 20 años. Ella no se considera espiritual, nunca asistió a charlas ni leyó un libro de Divaldo, pero el día de su partida llegó temprano, encendió la estufa y al cortar la primera verdura rompió en llanto. «Yo no creía en esas cosas», dijo, «pero ese día lo sentí parado en la puerta de la cocina, como diciendo, gracias». Puede parecer una anécdota sencilla, pero quienes la conocen aseguran que desde ese día ella cambió. Ahora sonríe más, escucha más, sirve con más intención, como lo hacía él, dice. Y es que su influencia no dependía de títulos ni de conocimiento. Era vibracional, transformaba el ambiente donde llegaba. Aún sin hablar, su mirada era como una caricia, su presencia, una tregua, su voz, un abrazo. Por eso hoy, aún con su cuerpo ausente, el eco de su forma de estar sigue expandiéndose. Algunos lo sienten como un susurro al tomar decisiones difíciles, otros como una presencia suave en momentos de soledad, y todos coinciden en algo, lo extrañan, pero no lo sienten lejos. En muchas partes del mundo, ahora se celebran encuentros donde se lee una frase suya, se comparte una historia que lo involucra, o simplemente se respira en silencio,
evocando su energía. No son rituales, no son ceremonias, son actos cotidianos cargados de significado, como plantar un árbol y dedicarle la siembra, como encender una vela y agradecer su paso por la tierra, como escribirle una carta aunque ya no pueda leerla, porque a veces los homenajes más profundos no se hacen con palabras, sino con actos sencillos repetidos con amor. Y eso es, en esencia, lo que Divaldo dejó, una invitación a vivir desde el alma, a servir sin esperar recompensa, a escuchar sin necesidad de responder, a mirar al otro sin juicio, a perdonar lo que pesa, a recordar lo que duele, a sostener lo que importa, a amar, incluso cuando parece que ya no queda amor, porque como él mismo escribió, no es el tamaño del acto lo que importa, sino la pureza con la que se ofrece. No es la cantidad de palabras, sino la intención que las sostiene. No es el prestigio del que ayuda, sino la humildad con la que lo hace. Esa filosofía, más que enseñada, fue vivida por él. Y eso, más que todo, es lo que hizo de su existencia una ofrenda y de su partida un comienzo. El día en que se cumplió 1 año de la partida de Divaldo Franco, el cielo de Salvador amaneció con una claridad especial. No era una fecha marcada con pompa. No hubo grandes actos oficiales ni comunicados de prensa. Pero cientos de personas, de distintos rincones del mundo, llegaron sin que nadie los convocara. Algunos llevaban flores, otros libros. Algunos simplemente llegaron con las manos vacías, pero con el corazón lleno de gratitud. La Mansión del Camino no organizó un evento, no hacía falta. El evento era él, era la memoria viva que resonaba en cada rincón, en cada niño que corre, en cada voluntario que sirve, en cada oración silenciosa, dicha sin testigos. Ese día, uno de los jóvenes que lo había acompañado en sus últimos años decidió leer en voz alta una carta que Divaldo le había dictado semanas antes de partir. La carta no tenía destinatario, o quizás sí, era para todos, para el mundo, para quien la necesitara. Decía así: si estás leyendo esto, es porque algo en ti sigue creyendo, aunque sea poco, aunque duela, aunque el mundo te diga que no vale la pena. Yo no tengo respuestas definitivas, solo tengo la certeza de que el amor es lo único que no muere. Si alguna vez te sentiste invisible, no estás solo. Si alguna vez pensaste en rendirte, te entiendo. Pero quiero que sepas esto: hay una luz en ti que nadie puede apagar. Ni la muerte, ni el miedo, ni siquiera tú. Así que cuídala, protégela, y cuando sientas que no puedes más, cierra los ojos y dime en silencio: Divaldo, camina conmigo, y caminaré, siempre. La carta no dejó a nadie indiferente. Algunos lloraron, otros rieron, muchos guardaron silencio. Pero todos, absolutamente todos, salieron de ahí con algo diferente. Una chispa, una semilla, una decisión. Porque las verdaderas despedidas no son aquellas donde uno se aleja, son aquellas donde uno se queda, pero en otra forma. Y Divaldo, más que nunca, seguía presente. Desde entonces, se han creado múltiples proyectos en su nombre: escuelas, centros de escucha emocional, grupos de oración, redes de apoyo, no con el objetivo de idolatrarlo, sino de continuar lo que él empezó. Porque si algo dejó claro, es que no se necesita ser perfecto para ayudar. Solo se necesita estar dispuesto, tener el corazón abierto y, sobre todo, tener la humildad de reconocer que todos estamos aprendiendo, que nadie ha llegado, que todos estamos en camino. En países como México, Colombia, Italia y Canadá, comenzaron a surgir círculos de lectura basados en sus obras. Pero más allá de leer, los participantes comparten historias de vida, lloran, se escuchan, se acompañan, y muchos de ellos confiesan que jamás se habían sentido tan vistos, tan comprendidos,
tan abrazados espiritualmente. Eso es lo que Divaldo quería, que su palabra fuera pretexto para unir almas, no para convencer, no para imponer, para despertar. Uno de los testimonios más impactantes provino de un exmilitar que durante años vivió atormentado por el peso de decisiones tomadas en combate. No creía en nada. No dormía bien desde hacía décadas, hasta que por accidente escuchó una charla de Divaldo sobre el perdón hacia uno mismo. Fue como si algo se abriera dentro. A la semana siguiente, escribió una carta donde decía: «Durante años cargué armas. Hoy, gracias a sus palabras, cargo libros. Ya no quiero defenderme». Esa transformación, como tantas otras, es prueba de que no se necesita ver para creer. A veces basta con sentir. Y en ese sentir, millones han encontrado consuelo, porque, como él repetía, el dolor compartido se hace más leve y la alegría compartida más luminosa. Por eso, cada vez que alguien encuentra alivio en sus palabras, Divaldo vive. Cada vez que alguien decide perdonar, elegir la ternura o simplemente respirar profundo antes de herir al otro, Divaldo sigue. Cada gesto de bondad silenciosa, cada acto de generosidad anónima es su legado multiplicándose. En el corazón de quienes lo conocieron, su imagen permanece nítida, pero aún más fuerte que su imagen es la enseñanza. Él nos mostró que ser espiritual no es hablar de Dios, sino actuar como Él, que no es necesario ver a los espíritus para respetarlos, que el mayor milagro es seguir amando, incluso cuando no hay razones, que todos, absolutamente todos, tenemos una tarea en este mundo, y que la más noble de ellas es aliviar el sufrimiento del otro sin esperar nada a cambio. Ahora que su voz ya no se escucha en salas, ni su figura aparece en conferencias, su mensaje se volvió más universal que nunca, porque ya no está limitado por el cuerpo. Ahora habita el viento, el pensamiento, el gesto. Está en esa abuela que le cuenta un cuento a su nieto con ternura, en ese joven que se arrodilla a rezar por primera vez, en ese abrazo dado sin explicación, en esa lágrima que limpia, en lugar de esconder, en cada uno de nosotros, cuando decidimos ser un poco más luz, incluso rodeados de sombras, y quizá, si uno cierra los ojos, aún pueda oírlo, con esa voz suave, firme, llena de certeza, diciendo: «No temas, no estás solo. Este mundo puede parecer duro, pero tú no fuiste creado para endurecerte. Fuiste creado para amar, para aliviar, para crecer. Sigue. Y si algún día olvidas el camino, simplemente haz una cosa buena y estarás de nuevo en él». Y ahora, querido alma que me acompañaste hasta aquí, si sentiste que este video fue más que un contenido, si sentiste que fue un abrazo, un mensaje, un encuentro, entonces quédate. Suscribirte a este canal no es solo hacer clic, es ser parte de una comunidad de almas que no se conforman con mirar desde lejos. Es caminar con nosotros, es seguir esparciendo la luz que otros sembraron antes. Déjame aquí abajo tu experiencia. ¿Has conocido a Divaldo? ¿Leíste algún libro suyo? ¿Qué parte de este video te tocó más? Y si es la primera vez que escuchas de él, dime qué fue lo que más te llegó. Compartamos, porque así, en comunidad, su voz sigue viva. Gracias por estar aquí. Gracias por ser faro. Y recuerda, cuando no sepas qué hacer, ama. Ama, aunque no tengas fuerzas. Ama, aunque te duela. Divaldo lo haría. Y tú también puedes.